Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal, pero también me apoyas suscribiéndote al canal, comentando, compartiendo estos episodios que están con todo. Chicos, bienvenidos. Hoy tengo la gran fortuna de tener aquí en Canadá a mi madre. Madre, ¿cómo estás? Feliz, feliz, feliz. La afortunada soy yo por estar aquí en Canadá con mi hija Andrea, la mexicana. Mamá, gracias por estar aquí nuevamente y desde que empecé este podcast, yo tenía la idea de tenerte en un episodio destinado solamente para celebrar el Día de las Madres. Eso suena muy comprometedor, ¿eh? Porque seguramente el Día de las Madres, el mero día, no estarás conmigo. Sí. Podemos hacer todo el festejo, la fiesta, el regalo. O sea, desde antes, así ya no me regalo. nada. Okay, hermanas, voy a ayudarles. Es broma, es broma. No, vamos a festejar aquí en Canadá. ¿Qué? Sí, ok, festejemos. Chicos, ahora ustedes están escuchando este podcast en mayo, el mes de la madre. En México, el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo, pero en otros países puede que sea muy diferente. Mamá, ¿tú siempre soñaste con ser mamá? Así como soñar no era que fuera mi sueño o mi único sueño vivir para eso. Ok. O sea, yo suponía que en algún momento de mi vida iba a ser mamá porque era lo que yo veía, ¿no? O sea, que las mujeres, yo fui, como muchos saben, tuve muchos hermanos y vi casarse a mis hermanas y las vi tener hijos. Yo fui la última en casarme y como que era lo que seguía, casarse y tener hijos. No era mi sueño único, sabía que lo iba a hacer en algún momento de mi vida, pero muchas mujeres solo vivían para eso, para casarse y tener hijos. Y claro, soy feliz de ser madre, pero tenía muchas otras metas antes de llegar a serlo. Ok, entonces cuando tú eras pequeña, no soñabas con que, quiero ser madre, tener 3 hijas, 2 hijos, jugabas a los bebés. No, sí, claro, sí jugaba con mis hermanas a los bebés y a alimentarlos y a cambiarlos y todo lo que se hace con un bebé que no es bebé real. Y sí, yo creo que en algún momento yo quería tener 4 hijos, o sea, 4, me planteé 4. ¿Cuándo fue esto? Pues, ¿Antes de empezar a tener hijos? Sí, antes de empezar a tener hijos, yo dije, cuando yo tenga hijos, yo voy a tener 4. ¿Por qué 4? Pues yo vengo de una familia de 12 hijos, 4 eran muy pocos para 12, ¿no? Pero yo también dije, no, yo no quiero una familia de 1 o de 2 porque me parece muy pequeña. Cuando tengo mi primera hija, que fuiste tú, ahí está Andrea, y ay, caray, fue bien difícil para mí porque yo era una mujer independiente, que trabajaba, que tenía muchos proyectos, muchas actividades, me caso feliz, me embarazo feliz, pero pues me cambió la vida porque entonces ya todo lo que se hacía en casa era en base a que tenemos un bebé. Y hasta subirte al coche era bajas o no bajas la ventanilla, o pones o no pones el aire, o aceptas o no aceptas una invitación porque tienes bebé. Todo es en función del bebé y me cambió la vida. Y fue un poquito complicado porque pues siempre a los pobres primogénitos, o sea, los chicos que nacen primero, son los que pagan la ignorancia de los padres o la novatez de los padres. Y uno, o sea, realmente tú me enseñaste a ser madre, ¿sí? Y no fue fácil para mí. Y así como la ven de hermosa, de bella y de tranquila, fue una niña que lloraba mucho. Andrea lloraba mucho. Entonces había noches y noches eternas de llanto y de que le hacía todo, a ver que si le cambias el pañal, que si la tienes que alimentar, que si déjala en la cuna. No se quería quedar en la cuna hasta que me acostaba con ella cerca de mí, alimentándolo, y ahí sí se quedaba. Pero nomás la volví a dejar y lloraba. Y hubo noches en que alguien me dijo, tienes que dejarla que llore porque ya intentaste todo y te está acostumbrando a que solo quiere estar contigo y le tienes que dar un poco de irla separando. Pero fueron noches bien difíciles. Pero
pues así aprende uno, ¿verdad? Wow. ¿Y tú tenías una expectativa de, oh, esto es ser madre? ¿Y luego la realidad fue totalmente diferente o sí fue muy similar a lo que estabas pensando? Ah, no fue tan diferente porque yo fui como la pequeña madre de muchos de mis sobrinos. Es decir, tengo hermanos mayores, hermanas mayores. Me tocó mucho ayudar a mis hermanas cuando sus bebés eran pequeños. Yo tenía tal vez 18 años y yo, no, es más, yo desde los 8 años ya era tía. O sea, mi hermano mayor se casa muy joven, tiene sus primeros hijos y yo era tía a los 8 años. Wow. Y yo empecé a cuidar niños, a acompañar, a ir allá y pues yo me sentía la mamá, la mamita del niño, ¿no? Entonces sí tenía idea de lo que era cambiar un bebé, de lo que era bañarlo, tenía idea de muchas cosas, pero no es lo mismo cuando ya son tuyos, ¿sí? O sea, no cambió mucho mi idea de lo que era ser madre, pero pues es lo mismo que los abuelos, no es lo mismo que te dejen al nieto y tú los disfrutas a que ya esto es tuyo y que haces con él, ¿no? Sí fue un poco difícil, pero pues fue muy lindo aprender. Y físicamente tu cuerpo también cambia cuando eres mamá. Todo, cambia todo. O sea, desde que te embarazas cambia. Cambia que traes, que te da sueño cuando estás embarazada, muchísimo sueño y muchísimo cansancio. Wow. La etapa de un poco los ascos. Bueno, a mí no me pasó mucho. Lo único que sentí como los primeros 3 meses, mucho sueño y mucho cansancio. Me quería dormir en todos lados. Pero para mí estar embarazada fue muy diferente a muchas mamás. Para mí estar embarazada puedo decir que en mi cuerpo fue una de las más bellas etapas. No sé si eran mis hormonas, supongo que sí. Yo me sentía hermosa, yo me sentía bella, me encantaba vestirme, ponerme mis vestidos de embarazada. Wow. Buscaba mucho ropa para verme linda. Y después de los 3 meses, que fue la parte difícil del sueño, yo era la mujer más plena y más feliz y más radiante y rebosante, con una panza enorme porque mis hijas tenían grandes y eran así. Por atrás no se me notaba, pero me la veías al frente con una panza enorme. Pero yo fui muy feliz. Tal vez ya el último mes fue complicado por el hecho de que no duermes igual, que te pones de un lado del otro, pero sí, desde ahí te cambia el cuerpo. Ahora, nace el bebé, amamantar. Ups. Yo aprendí de mi mamá a que a los hijos hay que amamantarlos lo más que se pueda. Aparte, tuve un maravilloso doctor pediatra que siempre me impulsó a amamantar. Entonces, yo amamanté a mis 3 hijas por 1 año. O sea, 1 año de estarles dando de mi leche, leche materna. A los 6 meses les empiezas a introducir un poquito de alimentos diferentes, pero yo les daba leche. Entonces pues había una cercanía constante con mis hijas, pero también sé que eso les da seguridad a los niños para la vida futura y aparte de que les ayuda con el sistema inmune. Wow. Entonces, pues imagínate mi cuerpo, o sea, yo daba mucha leche, estaban inflamadísimas. Es más, cuando quise intentar quitarme la leche, sufría muchísimo. Seguía produciendo y produciendo y produciendo leche y fue muy doloroso. Y me cambió el cuerpo y la circulación contra el peso. Por ejemplo, mi zapato era del número 25 centímetros mexicanos. Bueno, 25 centímetros en todo el mundo es lo mismo, pero aquí se mide en centímetros. Era 25 siempre. Y después de mis embarazos fui 26. Ok, se había escuchado que crece el pie. Sí, es es que mi doctor me explicó que hay una hormona, no recuerdo cómo se llama, pero es la hormona del crecimiento, que se está desarrollando a todo para que el bebé crezca, se desarrolle y también me afecta a mí. Y también creció mi pie. Entonces, desde que el pie creció, la circulación se te corta porque te está presionando el bebé, la vena que pasa, o sea, no sé qué vena sea esa. Entonces, sí, hay muchos cambios, muchos cambios. Claro, tu piel queda diferente. Además, no es lo mismo embarazarte a los 18, a los 20, que eres muy jovencita y tu cuerpo todavía está súper bien, que yo que me embaracé a los 30, a 31 naciste. Entonces, el cuerpo va cambiando. Y claro, yo fui una antes y otra después. Sin embargo, no fue pretexto y intenté recuperarme. Y tuviste 2 más. Y tuve 2 más. Que yo dije, quiero 4. Nace Andrea, lloraba y lloraba, y lloraba y lloraba, y yo ya bien cansada, desvelada, no dormía. Dije, no, creo que quiero 3. Oh. Sí, ahí decidí que después de ti quería 3. O sea, no dijiste solo Andrea y ya. No, quiero 3. Y luego nace la segunda, que es Mónica. Y Mónica no lloraba, pero era una bala. O sea, corría, subía. O sea, así desde que gateaba.
me cansaba mucho. Era como un niño que no tuve, o sea, era muy activa. Entonces Andrea así, gordita, come y come, rechoncheta, y la otra corriendo por allá y cuidando a una y cuidando a otra. Y fue muy pesado. Y ahí dije, no, creo que no voy a querer 3. Me quedo con estas 2, ya no puedo más. Wow. Y fui una mamá que siempre estuve, o sea, nunca se la dejé encargada a nadie, a menos de que saliera de repente a dar clases a la universidad, o si trabajaba desde casa, pero siempre estaba ahí. Entonces, cuando nace Mónica, dije, no, que sean 2 nada más. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegó Miranda de una manera sin planear. Sí es como volver a reestructurar de nuevo tu proyecto de vida, porque yo ya me estaban ofreciendo un trabajo muy interesante para retomar mi vida profesional. Wow. Tuve que decir que no. Sí me costó como 15 días asimilarlo, pero una vez que ya, o sea, dije bienvenida a la vida, el ser que tengo dentro de mí. Y hoy puedo decir que todo es perfecto tal y como es. Y me dio, porque mucha gente me pregunta que por qué 3 mujeres, que si no quería un hombre. Nunca lo vi así. Soy la mujer más feliz con mis 3 hijas. Dicen que el amor de un hijo varón a su madre es un amor especial. Tal vez, no lo sé, pero yo creo que Dios o el universo me dieron justo lo que yo necesitaba y soy muy feliz. Wow. Algo que nunca te he preguntado es ¿cómo te enteraste de que estabas embarazada de Miranda? Que tenías a Miranda ahí en tu pancita. ¿Cómo supiste? Pues Porque es que yo me empecé a sentir otra vez rara, me empecé a sentir como débil, pensé que traía bichos en la panza, me sentí como asqueada, como mareada. O sea, me empecé a sentir mal. Entonces, pues yo solita, ¿eh? O sea, yo solita dije, ay, no, ¿cómo? Entonces me fui, me hice unos exámenes de sangre y pues sorpresa, estás embarazada. Y ya pues le tuve que decir a tu papá, pues fue una sorpresa para los dos muy fuerte, porque pues sí te asusta la vida, o sea, tener un hijo es caro. O sea, no nada más es todo, es el dinero, es el tiempo, es la paciencia, la energía. No nos casamos tan jóvenes, yo tenía 30, Pedro 34. No es lo mismo tener hijos a los 20 que a los 30, que a los 40. Que sé que ahora, en aquel tiempo, pues yo ya me estaba tardando en tener hijos. Todas mis compañeras ya tenían hijos. Pero pues así fue, así fue. Ok, me encanta, me encanta. Gracias por regalarnos estas historias. ¿Consideras que mi abuelita, tu mamá, fue una madre buena, dura, presente, no presente? ¿Cómo fue? Wow, como que me vas a hacer llorar. Pues no sé por qué. Bueno, o sea, mi mamá, imagínense a mi madre, una chica que se casa a los 18 años con mi padre que tenía 19, eran unos niños, o sea, para mí eran unos niños. Mi mamá se casó muy enamorada, pero al final su vida no fue tan fácil, que no la voy a contar en esta ocasión. Pero mi mamá pues fue educada para eso, fue educada para casarse, para tener hijos y para entregar su vida. Entonces, lo único que te puedo decir es que mi madre fue una gran madre, fue la mejor madre que pudo ser. Imagínense atender a 12 hijos. Bueno, a mí realmente cuando yo nazco ya mis hermanas eran mis madres, o sea, mis hermanas, las 2 hermanas más grandes, fueron las que cuidaron a las 2 más chicas, o sea, a Cris y a mí. Y pues ya mi mamá empezaba a recibir ayuda cuando a lo mejor mis hermanos eran adolescentes, empezaban a ayudar a mi papá en el trabajo y mis hermanas en casa. Yo recuerdo que cada noche alguien era responsable de la cena de los hijos. Cada noche cuando yo ya tenía a lo mejor 10, 12 años y yo me tocaba ayudarle a alguno de mis hermanos o a mis hermanas a la cena porque mi mamá a esa hora ya estaba cansada. Yo recuerdo las ollas de este tamaño diario para hacer de comer porque no era como antes, como ahora, que ya hay compra, manda a pedir, que te traigan, sal al restaurante. No. Ahí se hacía y se cocinaba todos los días, 3 alimentos al día, porque en México es desayuno, comida y cena. Y lo peor es que no siempre nada más éramos nosotros. Mis hermanos invitaban amigos y mi mamá nunca se quejaba y todo el mundo era bienvenido y todo era una fiesta ahí. Pero mi mamá siempre la recuerdo en la cocina con cazuelas de este tamaño, con su mandil o su delantal, cocinando. ¿Qué tiempo iba a tener para mí? O sea, me refiero al tiempo de... para ellos el amor era servir. Estar todo el tiempo atendiendo, haciendo de comer, comida sabrosa, cosas que te gusten. Entonces, eso era lo que teníamos. La atención y el servicio de mamá en ese sentido, pero
Yo no recuerdo nunca que mi mamá se sentara en la cama a darme las buenas noches, a contarme un cuento, a darme un cariño, un abrazo. Sí recuerdo cuando llegaba a enfermarme que tal vez llegaba, me tomaba la temperatura, me daba el desayuno en la cama si yo no podía levantarme. Pero eso era como lo más en casos extremos. Y aparte que en aquellos tiempos las generaciones de antes no se les enseñaba a expresar mucho. Pero lo que yo te puedo decir es que el proceso de la vida de mi madre que yo viví, en algún momento la sentí dura, pero es que no le quedaba de otra. ¿Cómo haces para controlar o poner orden en una familia de tantos hijos, no? Aparte que era casi la que educaba, mi papá era un poco distante y ausente. Entonces, creo que mi mamá fue una gran madre desde lo que ella sabía. Y fue muy bonito para mí que cuando yo empecé a crecer y tuve a mis hijas y mi mamá empezó a cambiar porque empezó a ver otra posibilidad en su vida, empezó a gozarse como ser humano, dio toda su vida a sus hijos, incluso a sus nietos, cuidó a muchos nietos, pero cuando pudo empezó a vivir su vida a sus 70 años, de sus 70 a sus 87 que murió, descubrió lo que era también ser mujer. Y yo lo viví con ella y donde sea que esté mi madre, estoy totalmente agradecida. Oh, qué bonito. No debió ser fácil para ella una vida con tantos hijos y la época, todo lo que vivió. Y con un marido que era macho y que también que tenía que sobrellevar. Correcto. Bueno, abuelita, donde sea que estés, grandma, te abrazamos y estás en nosotros. Mamá, hablando de mi abuelita todavía, ¿ella tenía reglas en la casa o no? ¿Recuerdas? Pues sí, las reglas eran muy machistas. O sea, yo sí soy una convencida de que a los hombres, a los que son muy machos, los crean las mujeres. En México, quien educa a los hijos somos más las mujeres, porque somos las que estamos un poco más en casa. Entonces, si la regla, como por ejemplo, terminábamos de comer, los hombres se levantaban, se iban a su cuarto a acostarse, a hacer una siesta, a leer el periódico, a hacer lo que quisieran, y las mujeres todas nos teníamos que quedar a recoger la cocina, a ayudarle y a lavar. Y nunca decías, hey, ¿por qué ellos se van? Pues a lo mejor yo lo dije en algún momento, pero pues yo era de las últimas y yo ya estaba loca. O sea, para mí yo era la que estaba mal, ¿no? En un mundo donde eso era lo normal, yo era la equivocada. Entonces aprendía ya, así era, punto. Pues eso, ayudábamos a los quehaceres de la casa ya cuando tenía cierta edad y desde que cada quien tenía que arreglar su cuarto, mujeres, y no sé, a lo mejor te tocaba ayudar a limpiar los baños, a la cocina, los trastes, reglas también, todo el mundo tenía que estar, si había novios que visitaban a mis hermanas, a las 10 en punto se tenían que ir, ¿no? Y tenían que estar sentados en cierto lugar donde ya pudiera observar o verlos. Si, por ejemplo, mis hermanas, cuando ya empezaban a tener novio, querían salir, era imposible que las dejaran salir sola con el novio. Siempre teníamos que ir una de las chiquitas. Yo se le llama en español chaperona a la persona que acompaña a la hermana para salir con el novio. Entonces yo a mis 8, 9, 10, 11, 12 años era la chaperona de una de mis hermanas, de Laura. Entonces a donde la invitaban, yo estaba con ellos. Yo estaba siempre acompañándolos. Así era antes. Wow. Así era antes y era un símbolo de respeto y de que la chica con la que estaba saliendo era una chica de buena familia, que la cuidaban y eso pues era parte de las reglas. Wow. ¿Y recuerdas algún castigo? Pues a mí los castigos no te dejaban quizá salir a algún permiso que yo decía, me invitaron a casa de una amiga a comer, pues no vas. Ese era como el tipo de castigo. ¿Tenías castigos físicos? No. No. Mi mamá alguna vez me llegó a hacer así. Para mí fue el dolor más grande que mi mamá me hubiera pellizcado. Así fue lo peor porque no. Lo que sí hablaba como un poquito ya entre tanta gente que a veces ya no la escuchábamos, era como de repente ya gritaba, ¿no? O sea, mi papá sí era muy gritón y mi mamá acababa gritando porque pues tanto es como un maestro que está en la escuela y no lo pela, no le hacen caso. No. Pues entonces acabas gritando. Es lo que yo puedo decir. Y también yo me hice un poquito gritoncita. Sí, un poquito. Pero, bueno, ¿tú tomaste algo de mi abuelita como madre para usarlo tú como madre? Pues yo creo que tomé muchas cosas. Muchas conscientes y muchas inconscientes. Muchas buenas y a lo mejor otras no tan buenas, pero creo que más son buenas.
Era muy habitual que cuando nacía mi bebé, por ejemplo, cuando tú naciste, me iba a casa de nos íbamos las mujeres a casa de mi mamá tal vez por 15 días, un mes, en lo que tu mamá te ayudaba, porque a lo mejor si yo tuve cesáreas, ¿no? En lo que te recuperabas, te ayudaba a lavar, a bañar a la nena, te enseñaba cómo cambiarla, cómo amamantar, cómo cambiar el pañal, cómo bañar, todo como era como una... Ahora son enfermeras que te ayudan, ¿no? No, ahí era la abuela, o sea, mi madre era la que ayudaba y estamos ahí como un mes. Entonces, bueno, pues aprendí desde el cuidado, desde cuando ustedes nacen. Aprendí a cocinar y a cocinarles, aunque yo ahí hice muchos cambios y yo cambié mucho de la alimentación de mis hijas por alimentación más sana. Aprendí que hay límites también, les enseñé, o sea, yo me puse límites y les puse límites a ustedes. Y creo que también aprendí, bueno, ya lo dirán ustedes como hijas, pero aprendí a ser una madre presente y responsable. Y hay muchas cosas que yo aprendí, a ser cariñosa, a ser amorosa, todo eso que yo hubiera querido que mi mamá me diera y que no pudo, porque no tenía tiempo, yo intenté hacerlo con ustedes. A veces me salía, a veces no, pero creo que rompí muchos patrones de comportamiento de mi madre para bien, para mejorar y tener una relación de mayor cercanía física y mayor cercanía hasta de poder platicar cosas que yo jamás hablaba con mi madre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú celebrabas el Día de las Madres? ¿Con tanto hijo se celebraba? ¿Era una fecha importante? Claro, sí. O sea, el Día de las Madres en México es punto y aparte. O sea, ni el Día de los Padres se celebra igual. ¿Sí? Ahora ya es un poco más, pero la madre es la madre. Sí. Y como dicen por ahí, madre solo hay una. ¿Sí? Entonces, claro, pero siempre desde el punto de vista machista. Ay, vamos a celebrar a mamá. Y todo el mundo a casa de mamá a visitar a mamá. Y mamá cocinando porque la van a festejar. ¿Y qué le regalaste a mamá? Le regalé una plancha para que siga planchando. Le regalé una licuadora para que siga cocinando. Le regalé el refrigerador de sus sueños. O sea, ese era el Día de las Madres antes. Ahorita que estás mencionando estos artículos, yo recuerdo una vez que nos dijiste a mis hermanas y a mí, hey, no me regalen nada para la casa, no me regalen... Claro, pues estábamos festejando a mí, no a la casa. O sea, yo sí aprendí que yo no quería que me regalaran más accesorios para seguir trabajando en casa. Yo quería que me regalaran a lo mejor algo que me gustara a mí, alguna ropa, algunos aretes, algún anillo, un perfume, algo que realmente fuera pensando en mi bienestar, no en verme trabajando. No. ¿Recuerdas un regalo que le compraste a mi abuelita? Sí, yo creo que a mi mamá ya como se fue dando cuenta que la vida era diferente, pues yo ya mayor Cuando éramos pequeñas, no sé si tú recuerdas, porque también te tocó en la escuela, que en la escuela nos hacen prepararle un regalo a mamá. Te enseñan alguna manualidad o le llegabas con un portarretrato o le tejíamos algo, un trapo para la cocina que decía mamá te quiero, cosas así. Sí. Eso era cuando niña, pero ya de adulta, claro. Y yo aprendí a regalarle a mi mamá cosas que a ella le gustaban personales. Un perfume, le gustaba mucho vestirse bien, una linda ropa, una bolsa, algo que yo sabía que le iba a gustar. Y creo que era yo muy buena para regalarle, porque la conocía muy bien y sabía sus gustos y éramos muy parecidas. Sí, magnífico. Ahora, pensemos en estos regalos que tus hijas, incluyéndome, te dimos a ti. Regalos del Día de las Madres. Obviamente que fueron evolucionando con el pasar del tiempo, de los años. ¿Recuerdas algún regalo que dijiste, qué horrible regalo? ¿No pensaron un poquito? ¿O todos los regalos fueron, ay, qué lindo? No, bueno, o sea, de chiquitas, pues te daban lo que en la escuela les hacían hacer. A veces eran lindos y a veces no eran tan lindos, ¿no? O sea, pero no por ellas, sino que la idea a lo mejor no era tan buena. Pero eran lindos porque las hacían con sus manitas y yo los recibía con todo el cariño y con todo el amor y los ponía donde los tenía que poner y me sentía muy orgullosa. Es más, tengo ahí un mandil que dice algo de mamá aquí, ¿no? Ah, sí, un mandil. Sí. Yo siempre les festejé y les agradecía, creo, todos los regalos. Ya cuando más grandes, no sé si alguna vez les dije algo, no sé si tú recuerdes. Tú sí recuerdas, ¿verdad? Probablemente. A ver, dinos tú. No, continúa. Bueno, y ya cuando grandes, pues ya aprendieron, porque yo también les enseñaba cuando íbamos a comprar un regalo para otro miembro de la familia, a ver, no vamos a comprar por comprar.
cuando tú compras un regalo tienes que pensar en la persona. ¿Qué le gustaría a la persona? No, ¿qué te gustaría a ti? Eso sí me llegó a pasar muchas veces con tu papá, que tuve que enseñarle qué regalar, porque los hombres sí luego regalan lo que a ellos les gustaría, no lo que a la mujer les gustaría. Sí. Pero creo que ustedes ahí fueron aprendiendo, ¿no? Fueron aprendiendo y ya más grandes, cuando ya realmente ellas de su bolsillo o tenían dinero y me regalaban algo, yo siempre súper agradecida con lo que me daban. Y siempre lo hacían muy bien, pensando en mí. Es que no es tanto el regalo, no es tanto el regalo, es saber que esa persona se tomó el tiempo de pensar en ti. Y pues yo siempre lo agradezco. Pero claro, si vas a gastar, pues ya gasten algo que vaya a ser útil o que le vaya a gustar, no algo que no sepa ni o dónde ponerlo o que luego lo agarran y se lo regalan a otra, ¿verdad? Sí pasa, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Oye, pues yo tengo algo que decir, porque eso es algo que mis hermanas y yo tenemos aquí atorado. Y estoy representando a mis hermanas. No. Yo sé la respuesta y quiero que ustedes escuchen esta respuesta, porque como dice mi mamá, de pequeñas, nosotras le regalamos muchas cosas, cartas, manualidades, cosas que al final, con el pasar de los años, mi mamá tiraba. Veía una tarjetita, ay, qué bonito, muchas gracias, y a la basura. ¿Qué nos puedes decir? Al final, o sea, no al día siguiente, ¿o sí? No, es que crean, es más, todavía tengo cosas guardadas. Ah. Yo soy una mujer que a mí no me gusta acumular y hago por lo menos 2 veces al año, hago limpieza de mi ropa, de mis zapatos, de cualquier cosa que ya no esté usando porque creo que es energía que debe circular. Y sus cartas las guardaba tal vez por 1 año, por 2, por 3, pero llega un momento que es más, tengo ahí, y lástima que no estoy en México, pero hubiera sacado la prueba de que tengo cartas ahí guardadas que me llegaron a dar. Oh. Todavía. Pero fui seleccionando a lo mejor lo más significativo y a lo mejor el que decía, felicidades mamá, y ya, a lo mejor se lo tiraba o algo así. Pero sí, no tengo todo ya. No tengo, no, o sea, no me la acabo. Es más, tengo ahí un chorro de fotos y de cosas que digo, wow, ¿qué pasará cuando yo me muera? Pero bueno, ¿cuál es mi respuesta? Yo pienso que las cosas, cuando tú las entregas, las cosas cumplen su función una vez que ya haya sucedido. Es decir, yo te regalo una carta donde te digo todo lo que siento y tú la puedes guardar por un tiempo, pero algún momento esa carta no tienes que ser para toda la vida. Y yo no me voy a sentir si la rompes y la tiras, porque en su momento lo que yo te quise hacer sentir, ya lo sentiste. ¿Sí? Ya se sintió. Y no porque un día digas, oye, ya tengo que hacer limpieza. Imagínate, a ver, Andrea, yo te voy a preguntar, ¿dónde está todo lo que yo te he dado? Si te he escrito algo, porque sí te he dado así cuando algún cumpleaños, alguna cartita o algo. Sí, o cuando viajabas, que me acuerdo que hasta un día te metí una carta en tu maleta. A ver, ¿dónde está? Esa carta todavía la tengo por ahí. ¿Por ahí dónde? Por ahí creo que en mi álbum de... ¿En dónde? En México. Ah, claro, porque está en casa de su mamá, que es la casa de los triques, ¿verdad? Pero vean su casa. Uy, no, su casa perfecta, ordenada, nada que sobre, ¿no? Okay. Al final es eso. Sí. Al final es eso. Vas deshaciéndote de cosas no porque no las quieras, sino porque ya cumplieron su función. ¿Sí? Ok, te doy ese punto para ti. Gracias por la respuesta, hermanas. Abrácense. Las amo con todo mi corazón, las amo. Y hay muchas maneras de demostrarnos amor. Por supuesto. Como ella, Andrea, sí, ¿eh? Miren. ¿Le cuesta? Un abrazo. Bueno, mamá, ya para terminar este gran episodio del Día de las Madres, si tú pudieras ver a Adriana, a tu ser, podemos viajar a aquella época antes de ser madre, que acabas de recibir esa respuesta de, oh, sí, estás embarazada. ¿Qué le dirías a esa Adriana en ese momento? Le diría, felicidades, bienvenida a esta nueva etapa. Va a ser una etapa, no va a ser sencilla porque vas a aprender muchas cosas, pero el mejor consejo que te puedo dar es disfruta más, preocúpate menos. Y goza cada etapa de tus hijas, porque te aseguro que van a crecer muy rápido y se van a ir. Oh, qué triste, qué bonito, qué nostálgico mensaje.
Sí, yo siempre he sido una mujer y una mamá, sobre todo mamá, muy aprensiva. Entonces, pues siempre me mortificaba todo, me angustiaba todo y tenía que estar ahí controlando todo y no, pues a lo mejor me hubiera gustado gozar más que estar con el estrés de querer tener todo bajo control. Nice, muy increíble. Mamá, muchísimas gracias. Feliz Día de las Madres a ti, desde Canadá hasta México, que nos va a estar escuchando mi mamá. Feliz Día de las Madres, gran madre aquí presente y espero que ustedes disfruten mucho su tiempo de calidad con sus madres allá donde sea que estén. Y si no las tienen en este plano porque han trascendido, les mandamos un abrazo muy fuerte y sepan que ellas están con ustedes. ¿Algo más? Muchas gracias. Si son madres, las admiro, porque ser madre no es fácil. Si son hijos, sean el mejor hijo que puedes ser con tu madre. Eso, ahí está el mensaje. Chicos, gracias por escucharnos. Una vez más, su mexicana y Adriana. hablaron con ustedes en este maravilloso podcast y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.